noches, bienvenidos un día más a Bilbo Sport Basket en Telebilbao y con una noticia muy especial y con esa sonrisa de oreja a oreja por el pase a la final de nuestro Uso Bilbao Basket, de esa final que tendrá lugar el próximo sábado 13 de abril en Charleroi, en Bélgica. Bueno, pues nosotros desde Telebilbao queremos ofrecerles las mejores opciones disponibles para todos los aficionados que quieren formar parte de esa marea negra y estar allí presentes ante el Lokomotiv Kuban ruso. Bueno, pues tenemos dos opciones, una que puede ser en colaboración, en este caso, con Erandio Bidayak, puede ser en autobús o bien en avión. El coste por autobús es de solo 240 euros e incluye salida el viernes, día 12 de abril, regreso el domingo en autobús de lujo, mejor dicho, con estancia de una noche en hotel de 4 estrellas, incluyendo desayuno y después traslados, seguros de viaje, etcétera, etcétera. Solo por 240 euros por persona. Para aquellos que quieren trasladarse un poco en el mismo día, existe la opción de avión, en este caso saliendo el sábado 13 de abril y regreso el domingo. Avión charter, ida y vuelta, guía acompañante, una visita guiada a la ciudad de Bruselas, traslados, etcétera, etcétera, y seguro de viaje incluido, por supuesto, solo por 450 euros. No lo dudes y llama a los teléfonos que aparecen en pantalla de Erandio Bidayak, que en este caso, en colaboración con Telebilbao, te ofrece esas dos mejores opciones disponibles para acompañar al USUE Bilbao Basket a la final en Charleroi. Dicho esto, les dejamos con ese monográfico especial que ya lo comentamos la semana pasada, dedicado al Club Baloncesto Paules. Bajo este asfalto se esconden restos de otra era. Recuerdos de un tiempo que fue glorioso para un club de colegio que forjó leyendas inolvidables entre estas paredes de ladrillo rojo. A principios de los años 70, cuando los altos hornos aún echaban humo y la sombra del franquismo se diluía, en los patios de un colegio de Baracaldo nacía una seña de identidad, un estilo, una forma de vida. En Vizcaya comenzaba a sonar un nombre: Club Baloncesto Paules. La diferencia de Paules con el resto de equipos, yo creo que ha seguido siendo, no ha perdido la identidad. Paules y el deporte yo creo que tiene un nombre, que es el baloncesto. Es decir, el referente del baloncesto en esta ciudad es el Club de Paules. Y además eso imprime carácter. Un carácter que aún hoy, más de medio siglo después, sigue presente en cada rincón de esta escuela. Una escuela que vio nacer y crecer un deporte que concitó la atención de cientos de alumnos a los que nunca antes apasionó tanto aquel juego. Guardados en el recuerdo, quedan ya miles de escenas que se repiten generación tras generación, con distintos protagonistas, distintas vestimentas, pero un mismo telón de fondo: los viejos patios de Paules. Todos esos recuerdos perviven al olvido en un privilegiado archivo de más de 10.000 fotografías, una labor documental de la que se encarga desde hace años Miquel García, antiguo alumno del colegio y actual entrenador de uno de los equipos del club. Bueno, esta labor viene de años atrás ya. Yo lo único que he hecho es ir continuando la labor que en su día empezó el padre Loyola, que es el que estaba todos los días por el patio sacando las fotos, nos ponía para que posáramos, y al final suyo es toda esta gran parte del archivo que tenemos en el club, que al final pues son documentos bonitos que tenemos que guardar. Pero bueno, al final por fotos es difícil entender lo que es Paules. Para comprenderlo, es necesario regresar 43 años en el tiempo. Corría el año 1969. El hombre ya había pisado la luna, la televisión comenzaba a verse en color y 4 chicos de Liverpool tenían revolucionado a medio mundo con un submarino amarillo. Eran tiempos de cambio, de nuevas etapas, y así lo identificaron dos figuras clave en el nacimiento del Club Baloncesto Paules: el ya desaparecido Cecilio Azazpe y Pedro Aramberri. Y mi entrenador estrella, sin duda alguna, el que más me ha gritado en mi vida, incluso el que más me ha insultado en mi vida, es Pedro Aramberri. Creo que es el que más me ha gritado, vamos, mucho más que mi padre, muchísimo más que mi padre. Igual Pedro Aramberri pues era el que, supongo que es el alma mater de lo que es Paules hoy en día, ¿no? Y lo que ha sido siempre, ¿no? Es eso, pasión por el baloncesto, ¿no? Los capítulos que con Pedro Aramberri eran muy intensos.
muy intensos y con mucha dinámica, muy divertidos, entretenidos. Eso sí, muchas negociaciones de Pedro, mucha bronca, pero bueno, servía para aprender. Yo me cago en como para que me coja. Todo comienza con un grupo de alumnos de Paules, que con 12 años se juntaban cada tarde en el colegio de los hermanos de la Salle para dar rienda suelta a su pasión, el baloncesto. Su entrenador era un veinteañero llamado Pedro Aramberri. Y ellos jugaban, nosotros teníamos un equipo federado que era la Salle Barachalde, pero ellos jugaban en escolares en Paules. Y entonces me dijeron, joder, pues ven con nosotros a los partidos en los que jugamos escolares. Y empecé pues, a ir con ellos también como Paules. Aquello que pidieron a su entrenador era algo que no imaginaban. Acababan de crear el Club Baloncesto Paules. Era el año 1970 y la primera vez que un equipo anotaba puntos bajo ese nombre. Este primer equipo originó inquietudes entre el resto de escolares. Las ganas de baloncesto eran ya imparables. Pero antes de seguir creciendo, eran necesarias una serie de reformas. Las instalaciones del colegio necesitaban un cambio. El antiguo adoquinado fue sustituido por asfalto, se dotó al patio de iluminación y se creó el primer vestuario en el conocido como Cuarto Verde. Todo esto fue posible gracias a la voluntad de un navarro de fe, de un buen hombre, Cecilio Zazpe. Y Cecilio Zazpe, cuando aquello, era el director del colegio. Y era el director del colegio y siempre nos seguía, siempre estaba ahí. Y como veía que nos estábamos interesando, que le dedicábamos tiempo, que había esfuerzo, que teníamos cada vez más chavales y tal, pues siempre nos apoyaba económicamente, mejorando las instalaciones, estando siempre a nuestra disposición para buscar pues un coche para ir a no sé dónde. Pues él le decía a Ros, oye, llévales a estos y tal, que tienen que jugar en Durán y tal. Siempre Cecilio Zazpe siempre está dispuestos a ayudarnos. Él creyó en el baloncesto, él creía más en la pala, que lo suyo era navarro y por lo tanto lo del deporte del frontón iba más que eso de meter una bolita en una canasta, que era un poco de, en fin, de cosas raras, ¿no? Era un navarro potente, ¿no? Pero creyó en el baloncesto y yo creo que fue uno de los que impulsaron el deporte en aquella época. Es verdad que ya venía más rodado, pero yo creo que Cecilio Zazpe fue uno de los impulsores, el que el campo se hiciera cerrado y se le pusiera el nombre de él. Creo que es una señal de que Paules y Zazpe iban muy unidos, ¿no? En aquella época Paules y Zazpe era, yo creo, una misma cosa. Este esfuerzo del tándem formado por Pedro en lo deportivo y Zazpe en lo institucional empezaba a dar sus frutos. Un vendaval de jóvenes jugadores tenía en esta época su primer contacto con el baloncesto. De entre ellos, afloraba la figura de Tonchu Rodríguez, actual alcalde de Baracaldo. Recuerdo perfectamente, además lo recuerdo, perfectamente la tarde, ¿no? Yo estaría en cuarto de GB, un quinto de GB, por ahí. Y nos habíamos apuntado a entrar en el equipo de básquet, algunos de clase, y nos llamaron una tarde, me acuerdo perfectamente, porque era una de las ilusiones que en esos momentos tenías, ¿no? Que te daban la camiseta, ¿no? Y me fui a mi casa con la camiseta roja, con la raya blanca, con el pantalón rojo, solo te daban la camiseta y el pantalón, y para mí fue algo muy importante. El rumbo del club seguía evolucionando y ya no solo se enfocaba al baloncesto de base. En la temporada 74-75 nacía el primer equipo senior, que 4 años después lograría la primera gran gesta deportiva, el ascenso a tercera división. Este nuevo ciclo exigía un mayor protagonismo de la directiva, de hombres como Ramón de la Mata, José María Vilar o Tasio Uriarte. Había una reunión semanal que era, no sé si era miércoles o jueves. Entonces venías al patio y a mí mismo se podía organizar una reunión. Pero la oficial, en la que nos metíamos en principio, y después en el Cuarto Verde,
Allí nos metíamos, era un cuarto que tendría 10 metros cuadrados, o 12, no sé. Y ahí estaban los balones, los equipamientos y todo, y ahí nos reuníamos, una mesa, pero era una a la semana, y estuvimos mucho tiempo, con una a la semana. Sí, lo que pasa es que no podíamos venir todos. O sea, era... Claro, pero bueno, había días en los que podíamos venir, ¿no? Cuando había cosas importantes ya avisamos de, oye, que hay que tomar una decisión y aquí nos tenemos que mojar todos y tal. De una reunión en aquel desvencijado Cuarto Verde, se fraguó un documento que aún impera en lo más hondo de Paules. Entonces, cuando vine aquí, el baloncesto no tenía estatutos. Entonces se jugaba, tú sacabas un equipo y jugabas. En ese tiempo sí que establecimos los estatutos. Los primeros estatutos son Paulino, Loyola, Paulino era el director, que es el que hizo los estatutos, lo escribió, Loyola, Pedro, Ramón y yo, que somos los que fuimos firmatario. Y esa es la primera vez que hicimos estatutos. La década de los 80 galopaba ya por los patios de Paules. Lo que había empezado como un juego de raros se había convertido en el deporte rey del colegio. Los equipos superaban obstáculos día a día, pero había uno contra el que era difícil competir. Llovía, diluviaba, da igual, jugabas en abierto, se te escapaba el balón de las manos, pero bueno, tú jugabas, ¿no? Y te cogías una caladura espectacular. Para baloncesto, con las manos heladas, es muy difícil. Yo he tenido que atar las botas y soltar las botas a chavales cantidad de veces porque no les funcionaban las manos. Y habían estado jugando todo el partido, claro. Había el patio de Aldaro y el patio este, y no había pabellón. Porque primero hubo una época en que estábamos en tercera división y te permitían jugar en campo descubierto si no llovía, pero teníamos que alquilar el pabellón de Gorostiza por si llovía. Si llovía, teníamos que coger todos los bártulos y a todo correr ir a jugar a Gorostiza. Si, por ejemplo, el partido estaba programado aquí a las 12, pues teníamos que jugar en Gorostiza, no sé, a las 2. Cosa que teníamos que encargarnos de ir a coger el campo para el domingo, el viernes, para prever que iba a llover o no, ¿no? Entonces, claro, ya cuando tuvimos pabellón, pues fue otra cosa. El viejo patio con canastas dejaba paso a un pabellón cubierto con capacidad para más de 600 espectadores. La afición ya tenía su sitio, Paules se hacía grande. Mi primera visita a Paules lo recuerdo, el pabellón antiguo. Precisamente tuvimos un problema porque nosotros teníamos un jugador que luego fue muy admirado y muy querido en Bilbao, que fue Kopiqui, pero se negó a jugar. ¿Por qué? Pues porque la cancha era de cemento. Yo los recuerdos que tengo de Paules pues es donde yo me formé, ¿no? Como árbitro, como persona, pues era un sitio donde nos curtíamos los árbitros por la presión de las gradas y por la presión de los entrenadores y el carácter que tenía toda la gente de Paules, ¿no? Aquel viejo pabellón vio crecer cada año a nuevas generaciones que compartían una misma camiseta, la camiseta ranchal de Paules. Hombres como Chiqui Martínez, Toño Conde, Nacho Sainz o Fernando Malo. ¿Os acordáis de esta camiseta? Sí, hombre, la camiseta ranchal. La hemos llevado desde juveniles hasta que nos retiramos. La misma talla para todos, todos los años. ¿Estarías gordo o delgado? Daba lo mismo. Una camiseta que fue testigo de grandes domingos de infancia sobre el asfalto de Paules. La infancia de unos chicos que ahora, 30 años después, vuelven a revivir esos momentos con la presencia del hombre que les vio crecer. El mejor de aquellos domingos llegó el 9 de marzo de 1986, la fecha en la que esos niños se transformaron en hombres. Había llegado el momento. Vinieron pronto y todavía nuestro público que venía a vernos no había llegado, porque ellos llegaron en autobuses desde Ordoña. Llegaron, pues el partido me parece que era a las 12 y ellos a las 10:30 estaban aquí. Los autocares llegaron de Ordicia. Ellos pagaron la entrada, entraron y tal. La afición de Ordicia a tope. Ocupando todo el campo, muy estratégicamente, abucheando y tal. Se creían que no iba a haber nadie más que ellos. Ya en la rueda de calentamiento también aquí ya estaba muy crecido, no sé qué. El
ambiente se fue caldeando, ellos lo caldearon tirando cosas a los jugadores, era insoportable. Y nos ganaron allí apretadamente, pero ya se fue llegando toda la gente y encima, claro, nuestra gente no les dejó subirse a la parra, que estaban muy creciditos. Los ambientes del partido eran espectaculares. El campo a reventar, encima un ambiente brutal. No cabía un alma en el pabellón. No entraba la gente en el pabellón, ¿no? De la cantidad de gente que había, ¿no? Fue un espectáculo, o sea, no sé cuántos cientos, o sea... Y del primer tiempo no veía más que el aro en el que atacábamos nosotros. No vi partido, no pude ver la gente que había. Hubiéramos llenado 3 pabellones de paules. Yo creo que los jugadores nunca habíamos visto el pabellón como estaba ese día. El partido nosotros lo teníamos preparado y sabíamos que íbamos a ganar. Dependían de otros resultados en otras canchas. Yo sabía que el equipo estaba en el punto, eso se sabe. Nosotros sabíamos que éramos superiores a ellos. Hay gente muy buena aquí, jugando. La gente estaba muy motivada y la gente estaba además con un punto de cabreo bonito, un punto bueno. A punto de empezar el salto inicial, que salió un aficionado de Ordizia con una bandera en la mano y tuvieron que parar el partido y llamar a la policía para contener un poco las aficiones. El equipo de Ordizia no era un equipo alto, pero era un equipo fajador. Tenían un par de tiradores de fuera y luego iban al rebote con garra, peleas de estos de equipos de aldeanos de pueblo que se fajan. Fue un partido memorable. Pues en el descanso ya no había color. Que fue algo increíble. En el descanso teníamos el partido resuelto. Ganamos por mucho, pero no recuerdo exactamente el tanteo, pero ganamos por mucho. 40 en el descanso, al final fueron 28 o 30 puntos. Y les dimos una paliza tremenda además. La gente ya invadió la cancha, la gente estalló de alegría, nosotros también estábamos como locos. Fue para nosotros algo que no lo habíamos visto nunca. Estalló la alegría, impresionante, ¿no? El taxi, pues el loco aquí, para atrás y para adelante. Y la gente, bueno, estaba encantada de la vida. Luego venir la policía porque había invasión de campo. Porque se había conseguido lo que llevaba buscando mucho tiempo. Era la cumbre de la ilusión de un club como Paules, que conseguía llegar a una división que no era una división profesional, pero una división de un nivel buenísimo, ¿no? Y fue un momento bueno para el club y también para Baracaldo, ¿no? El tener un club que no deja de ser un club de colegio. Aquel club de colegio había hecho historia, y no solo Paules. El Caja Bilbao ascendía ese mismo año a Primera División. Aprovechando la buena relación entre ambos, el domingo 27 de abril de 1986 se jugó un partido único en el viejo pabellón. Con motivo de celebrar el ascenso tanto de Paules a Segunda División, más con muchísimo nivel, y el Caja Bilbao, que habíamos ascendido a Primera División, lo que es la CB en estos momentos. Para aquel partido, Paules contó con 2 invitados de lujo, que recorrieron más de 1000 kilómetros para jugar aquel duelo. Carmelo Martínez es jugador de Paules y su compañero en el Tizona de Burgos, el americano Howard Wood. Reforzando al equipo de Paules, un jugador de color negro que era Howard Wood, que luego lo tuve yo en Pamesa, Valencia. O sea que las relaciones con Paules han sido siempre muy cordiales. Aquel americano de más de 2 metros, que 3 años antes había jugado en la NBA, sería el primer hombre de raza negra que vestiría la camiseta de Paules. Nosotros queríamos reforzar el equipo para jugar contra el Caja Bilbao, para que fuese un poco competido o por lo menos tuviese un poco de chispa, para atraer más gente y para poder competir con ellos. Fuimos a Vitoria, que creíamos que teníamos buenas relaciones con aquellos. Pedro Ramón y yo. Sí. Y Luis. Nos lo negaron y nos vimos en Vitoria. A las 8 de la tarde o así, ¿no? O a las 6 de la tarde. Sin jugador y sin nada. Sin jugador y sin nada. Y entonces, pues nos vamos a Burgos. Estaba Carmelo jugando en el Tizona. Estaban entrenando. Y nos fuimos hasta la ciudad deportiva, que ya habíamos jugado nosotros contra el Tizona allí. Y nos fuimos hasta Burgos, dices, de Vitoria, tira, vamos a Burgos. Y nos fuimos a Burgos, nos presentamos allí en el campo y casualidad estaban entrenando.
y estuvimos hablando con el presidente, un señor, sí, un gran señor, no que los muy haya. majo. Estaba Carmelo y estaba Ogabu. Que jugaban el sábado en Granada y se vinieron a jugar el domingo aquí. Pero nada más que le dijimos al presidente, dice, nada, ni un problema. Si él está dispuesto, me acuerdo de la disposición del chaval aquel, era una figura de 2,40, tenía aquel, yo no sé, de alto, pero de ancho también. Bueno, eso que cuente Tassi. No, corte inglés en pantalón. Es que yo les dije, les vimos entrenando y yo le dije, hay que comprarle un pantalón. Tiene un culo para 7 asientos. Y entonces fuimos a comprar el pantalón más grande que había. Y le metimos en el pantalón y aquí estuvo jugando. Aquí llegaron justo, pero llegaron. Llegaron de Burgos en un Citroën CLC, no sé qué, aquellos grandes, con la novia, que luego se casó con ella, una catalana, aquella de los pelos azules. Salieron del coche, yo cuando salió del coche dije, mira, ¿dónde vamos a meter esto? Tenían las rodillas así, ¿te acuerdas? Sí. Venían de jugar el partido de Granada. Me acuerdo, yo en aquel partido, una vez más, le hicimos de lado, y se sentaba allí y te decía, pero sácame. Y yo le decía, tú tranquilo, Sácame que ahora lo hago de no podía andar, el pobre, estaba cojo, pero con una predisposición, joder, que se portó, y todos los alaveses. Hicimos una caja, igual sacamos de taquilla más de 250.000. Todo el que entraba, o sea, todo el que podía entrar, pagaba. Que venía uno, no veo nada, le devolvía el dinero. Sí. Sentado, había una mesa que solíamos hacer para la rifa aquella del jamón, e incluso encima de esa mesa, en el fondo, el que entraba y decía que no veía, pues yo le devolvía el dinero. Me acuerdo que fuimos a hacer, ella la novia de Carmelo, eran compañeros de vendedor y yo, y me acuerdo la vez que se sentó y le dije, ¿tú juegas qué quieres? Coca-Cola. Sácame una Coca-Cola. Y dice, no, 6. Y le puso 6 Coca-Colas en fila y empezó, ¡rax! ¡rax! Yo le miraba y digo, se ahogará, porque con las que tiene eso además, las 6. Luego no comió nada, pero no estaba el viaje de Granada, el partido de Granada, luego el partido de aquí. Pero estaba con nosotros, nos decía, y la comida le decía, cuando queréis me llamáis, que yo vengo, ¿te acuerdas? Yo, la novia. La novia, una persona más maja, o sea, pero qué ambiente, pero qué gente. Y no hicimos más que comer con ellos. La temporada 86-87 significó la cúspide del baloncesto en Paules. Nunca antes ni después se había jugado tan alto nivel en los patios del colegio. Al final de aquella temporada y en una eliminatoria muy ajustada, el equipo quedaba a las puertas de subir a Primera B, mientras que el filial lograba el ascenso a Tercera División. Nosotros llegamos a tener hasta un equipo jugando en Segunda División y el otro, el segundo equipo, jugaba en Tercera. Había fines de semana que de aquí sacábamos los autobuses, uno a Logroño y otro, por ejemplo, a San Sebastián. Eran grandes tiempos para la cantera paulina, que destilaba jugadores de máximo nivel. Tanto fue así que un alumno, Asier de la Mata, hizo suyo el sueño de cientos de compañeros. Bueno, yo no diría laureado, creo que como han hecho bien por circunstancias, jugué, bueno, pues en la selección española. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. Mediante la selección española y los pasos anteriores, ¿no? Yo siempre, bueno, pues me fueron llamando
periódicamente de diferentes selecciones, de Vizcaya, categorías inferiores y demás, hasta que llegó un poco el día en el que me llaman y me dicen, Asier, que mira, va a haber un torneo a nivel de comunidades y vamos a representar a la sección de Euskadi. Se va a jugar en Zaragoza y vas a jugar pues, contra, creo recordar que era Cataluña, Aragón y Extremadura y no sé si incluso Madrid, ¿no? Y me dicen que de allí saldrá la selección española. Pero bueno, yo lo tomo como algo, sin más, para mí lo más importante era que llegase, creo recordar, el viernes o el jueves, yo creo que incluso perdimos un día de clase, a las 5 de la tarde, pirarme de clase porque yo me iba a ir con gente que ya conocía a jugar un torneo y encima iba a dormir fuera de mi casa, que jamás lo había hecho, ¿no? Recuerdo que iban chicas, en la selección femenina también, era todo como, joder, dice, este es el día, este es mi día, o sea, pero de selección española ni nada. Bueno, empezamos a jugar, terminó el torneo y recuerdo que el entrenador, que era Toño Ríos, uno de ellos, y otro era Iñaki, no recuerdo el apellido, era un entrenador que tenía escarcha en su día. Cuando acaba todo, en el autobús vienen y nos dicen que han seleccionado a 3 personas. Y entre ellas, uno de ellos soy yo. Joder, pues no sé, alucinado. No dices, joder, macho, no joder, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿cuál es el paso? ¿No? Pues os llamarán, iréis creo recordar que fue a Guadalajara, una residencia universitaria, porque va a haber unos meses posteriores un partido contra Francia. Pues esto, lógicamente, para un crío de 12 años, pues es alucinante. O sea, pues te dicen que te van a dar zapatillas, de hecho nos piden el número de pie. Dices, joder, macho, ¿el número de pie para qué? No, es que van a dar zapatillas y todo. Un crío de 12 años que tiene zapatillas, cuando yo, vamos, toda mi vida me he comprado mi ropa, mis bolsas, pues es alucinante. Y bueno, pues a partir de ahí me llaman y dicen, es así, que has sido seleccionado, te llamamos, unos meses después me llaman y me tengo que ir una semana entera perdiendo clases a Guadalajara. En Guadalajara hay un centro universitario donde recuerdo que estaban, bueno, pues demás selecciones, ¿no? Nosotros en los pedidos pues estaba la selección cadete, la selección juvenil, y de allí íbamos saliendo un poquititos a diferentes torneos que se iban a hacer durante el verano, ¿no? Los juveniles iban a Grecia, nosotros a Puerto Rico, los cadetes no sé si estuvieron también por algún país europeo por ahí. Bueno, pues ahí vives un ambiente espectacular, ¿no? Pues estamos hablando de 50, 60 personas, todo gira alrededor del baloncesto, o sea, entrenamiento mañana, tarde, pues bueno, pues alucinante, ¿no? Y ves a gente que pues ya te vas a encontrar con gente que es juvenil, pero que juega en equipos como el Barcelona, el Madrid, el Estudiantes, que dices, bueno, si yo juego en Paules, ¿sabes? Que dices, madre mía, pero esto es... Pero bueno, la verdad es que la experiencia es muy preciosa y así se quedó. Fuimos a Puerto Rico, jugamos unos 5 partidos, creo recordar. Irte de tu casa otra vez, viajar hasta donde viajas, pasar por Nueva York, todo esto en un grupo de amigos de, joder, pues con 12 años, pues la primera vez que había salido de mi casa realmente. Allí coincidí, pues bueno, hice buena relación además, igual porque era de Donostia también, pues con Galilea. Teníamos, porque había una diferencia de edad, yo tenía 12, 13 años, él tendría alrededor de 17, 17, pero bueno, con Galilea, con Iñaki Zubizarreta, el que jugó en el Caja Bilbao, de Isaac González, que recuerdo que como a mí me dieron nos daban todo tipo de equipación, yo era pequeño, y recuerdo que me dieron unas medias, pues una equipación, y joder, las medias me quedaban, vamos, por encima de la rodilla. Y me acuerdo que las cambié por unas suyas del Barcelona, que las suyas me quedaban exactamente igual de grandes, pero un tío de 2 metros, pero a mí me hacía posible tener unas medias del Barcelona, ¿no? Los años 90 comienzan con un relevo generacional. Pedro Aramberri, entrenador del equipo desde antes de sus inicios, abandona el banquillo. Su testigo lo coge un joven aprendiz con dotes de mando llamado Toño Ríos. Para ser entrenador cogí lo que me enseñó Pedro, que fue más que nada el que me enseñó a jugar y a ver cómo lo hacía en el banquillo. Estuve con el equipo mayor 6 o 7 años, en segunda división, ahí estuvimos aguantando con Toño Conde, Iñaki, Raúl, Pope. Jugadores que vieron cómo los hermanos Martínez dejaban el club, y con ellos un pedazo de la historia de Paules. Pero siempre quedaba la cantera. Hombres
como Sergio Amor, Jordi Lago o Asier de la Mata asumían responsabilidades en el primer equipo. El equipo mayor, que podía ser mi referente, quiénes jugaban, cómo jugaban, y yo decía, joder, no quiero llegar ahí, o sea, esa era mi meta no era ni selecciones españolas, ni Cajas Bilbao, o sea, nada, mi meta era, joder, llegar a jugar el equipo mayor y los domingos, pues el pabellón estaba como estaba, o sea, espectacular, o sea, que yo era una bombonera, o sea. El primer equipo envejecía, pero había motivos para creer. En la temporada 95-96, el Paules juvenil lograba un hito en la historia del club y conseguía clasificarse para jugar la Liga Vasca. En sus filas vestían hombres como Javi Panizo o Aitor San Vicente, que prolongarían su proyección fichando la temporada siguiente por el Patronato. Allí coincidieron con un buen entrenador. Yo, en todos los jugadores que he tenido, he intentado primero que sean personas. Y categoría como personas de los dos, de Paules, pues era de alto nivel. Aitor San Vicente es un hombre que nos ayudaba muchísimo cerca del aro. Además era muy fiel a todo el trabajo que se le mandaba. Javi Panizo tenía un carácter ganador. Era muy fuerte, defendía muy fuerte, muy duro. También era un hombre que trabajaba excelente, pero sobre todo en la defensa y en su carácter, pues ya tenías un jugador ganador. Los años seguían pasando y el club sufrió un duro golpe a mediados de los 90. Tasi Uriarte, una de las piezas angulares de la época dorada de Paules, dejaba el club, y Cecilio Zazpe, su fundador, fallecía en el frío invierno de 1995. Bueno, Zazpe, yo creo que es la mejor persona que he conocido, sinceramente. O sea, era una persona espectacular, o sea, a nivel profesional y a nivel personal a mí me demostró, fue diferente. O sea, en muchísimas ocasiones yo lo tuve como profesor y como profesor era algo, o sea, veías algo más en él. Y a nivel de cómo gestionaba, cómo trataba, el interés que tenía por el baloncesto y por la gente en general y por ayudar, o sea, yo creo que a nadie le he visto. A nadie, sinceramente. Hombre, Cecilio Zazpe fue mi director del colegio. Yo puedo tener muchos recuerdos de profesores, de la señorita Juani, que fue la que me enseñó a escribir, ¿no? O don Julio, don Antonio, María Crespo, Pulvino, Pepe Gas, pero luego referente de este colegio, primero como director y luego como persona, como ser humano, era Cecilio Zazpe. Joder, debería haber vivido eternamente, sinceramente. Aquello significó un cambio de conceptos en Paules. Era el turno para nuevos nombres. Unai Pascual, Raúl García Panizo o los hermanos Alberto y Javi Lodeiro llegaban al club para abrir nuevas vías. En aquel momento empezaban a subir de curso las chicas y veíamos que quizás había que cambiar un poco, seguir con el baloncesto, pero que quizás teníamos que abrir otras líneas y empezamos a cuidar los equipos femeninos. Ya empezaba a salir un equipo mini, pero también salía un equipo mini femenino de chicas. Entonces nos planteamos, si el club ha sido un referente en Baracaldo durante muchos años a nivel masculino, ¿por qué no podemos ser nosotros también un referente en el baloncesto femenino? Y quizás ahí, ayudados en la junta directiva, pues por Unai Pascual y por Javier Rodeiro, pues aprovechamos ese momento para ir sacando un equipo cadete, un equipo junior, pues con gente que en su momento dejó el baloncesto y quería recuperar. Y yo creo que uno de nuestros grandes logros en aquella etapa pues fue el conseguir sacar el primer senior femenino del club. Para mí Paules es un referente. A mí me hizo recuperar la ilusión perdida, me había dejado de gustar, vine aquí y amé el deporte como tal y con todo lo que ello rodea. El ambiente, un club, un colegio, un patio, todo. Para mí es mi segunda casa. Empecé a estudiar aquí con 3 años, empecé a jugar con 8 y he estado 12 años jugando y llevo 5 como entrenadora. Y paso yo creo más horas aquí que en mi propia casa. Pues el llegar a Paules, ¿no? Pues hablas con unos, con otros, conoces a la gente, eso es algo bonito, ¿no? Que eso en otros clubs pues no pasa, en otros clubs vas a entrenar a tu equipo, entrenas y te marchas. Pues aquí esto es como una pequeña familia. O sea, todos nos conocemos, nos llevamos bien, con unos te llevas mejor, con otros peor, ¿no? Pero el entrar en un colegio
pequeño y pues eso, pues conocerse todos, te saludas, hablas, después del entrenamiento te vas a tomar algo, pues eso también se echa de menos. Los vacileos entre el equipo masculino y femenino cuando compartían los campos, o sea, no sé, al final se junta un todo. Que si no sé, eran hasta tonterías de que si a la pequeña del equipo le gusta el pequeño del equipo de chicos, pues chorradas que hacían especial el día a día en Paules. Sí es cierto que nosotras siempre hemos venido a verles y ellos rara vez han venido a vernos a nosotras, pero bueno, es el ambiente, es la grada que te lo pasas bien y eso. Venían si las contrarias merecían un poco la pena. Pero si y en los Tazpe, nosotros les hacíamos de mesa y ellos ni se dignaban a bajar. Yo lo he dicho. Ese espíritu de compañerismo sigue latente hoy en día. Pese a que el año pasado Paules no inscribiera equipo femenino en categoría senior por falta de componentes, parte de aquel grupo de amigas sigue encontrando en el equipo de los chicos una excusa perfecta para verse cada fin de semana. En la actualidad, Paules entrena cada día por recuperar su pasado, como antes, con gente de la casa como Jonathan Martín, que suma ya más de 10 años en el primer equipo. Hay mucha gente que le encanta venir, le gusta hacer cosas por Paules y sobre todo el compañerismo sí que sigue muy latente entre todos. El tema de acabar el entrenamiento y no solo terminar y cada uno irse a su casa, sino ir a tomar una cerveza o ir a cualquier sitio juntos, eso sigue muy presente. Yo lo único que espero es que Paules, pase quien pase y esté quien esté, siga hacia adelante, o sea, que dentro de otros 20, 30, 40, 50 años, pues sigamos aquí y pues, los que no seguiremos jugando, que vendremos a los partidos, los que estén jugando, nuestros chavales, los críos, los primos, sigan jugando. Atrás queda una década intermitente a caballo entre Autonómica y Primera División, una época en la que Paules seguía dibujando un pabellón repleto de aficionados cada domingo. Yo aquí en las épocas, estando arbitrando yo, que más gente ha venido, pues podría haber unas 300, 400 personas, que para una grada, que es lo que había, estaba llena. Era un campo griego, un campo caliente, un campo que a mí como árbitro me motivaba a venir a arbitrar, no predisposición, sino el hecho de que te metías más en el partido, porque la presión es buena para el árbitro, no es lo mismo pitar en un campo abarrotado que en un campo, en la casilla, con 5 personas. Pues venir aquí, además que yo jugaba aquí, me conocían, soy del pueblo, a mí me motivaba bastante, y el hecho del ambiente de las gradas a mí a veces era un poco cargante, pero compensaba. Particularmente a mí me compensaba. La última gran gesta de Paules llegó en 2011. El equipo entrenado por Miquel García lograba el ascenso a senior especial con Jonathan Martín como pieza clave de aquel conjunto. Para mí era un reto. Entonces hablé con algunos de los jugadores que son de mi cuadrilla y cogí el equipo y el primer año ascendimos a senior especial hace 2 temporadas. Llegamos ahí a Marrasoc también viéndolas bastante negras y acabamos ganando bien. La gente se lo pasó genial después, unos mejor que otros. Yo creo que poco a poco estamos consiguiendo volver a ser lo que éramos, sobre todo porque encima ha vuelto gente de otra época que ha vivido aquí grandes momentos y nos está ayudando a volver a recordar lo que esto ha sido, o sea, ver los campos llenos por las mañanas, chavales para arriba, para abajo, no sabemos muy bien ni ahora ni dónde meterlos en los vestuarios y eso es positivo. Solo nos falta dar un poquito cada uno de más y con eso conseguiremos volver a ser lo que éramos, estoy convencido. Same way as I did.
Cecilio Zaspe se implicó con nosotros desde un principio en todo, y luego esto, que en principio fue una necesidad de 12 personas que eran los que jugaban, pues se fue haciendo extensible a más chavales, a niños que empezaban a jugar, que les gustaba lo que estaban viendo, y entonces la necesidad de esos 12 fue la necesidad de muchos más. Era una persona todo corazón y lo daba todo cuando veía que se ponía corazón en lo que se hacía. Incondicional y un navarro de esos, de los que ya quedan pocos. Pues hasta el final, como os digo, siempre contamos con su apoyo. En no sé qué extrañas circunstancias teníamos una multa. La última vez que fuimos a visitarle, una representación del club, fuimos a verle a Pamplona, donde estaba él, donde estaba residiendo por su enfermedad. Él nos dijo que se había enterado que teníamos una multa pendiente de la Federación Española por no sé qué circunstancias. Y la multa, claro, pues suponía un agravio económico para el club pues muy grande, porque era 100 y pico mil pesetas. Y entonces él, que había recibido alguna herencia familiar, y después de haber repartido todos sus dineros, lo que había recibido pues en la comunidad y demás, nos dijo: todavía tengo algo para daros, que eso lo voy a poner yo, porque esto no puede ser y tal, siempre nos maltratan. Y puso 100.000 pesetas para pagar pues la última multa que nos puso él para salvarnos la papeleta, como siempre hacía. Y eso fue pues pocos días antes de morirse. O sea, increíble pues todo lo que nosotros podamos decir de él, pues es. La pena es que no puede estar Cecilio aquí para deciros 4 palabras que seguro que serían bastante más acertadas que las que pueda decir yo. Pero bueno, quiero que sea un reconocimiento no solo a los que iniciamos esto, sino más a todos los que siguen con esto, que nadie sabe el esfuerzo y lo importante que es para muchos chavales esos años en los que las ilusiones se mantienen todavía firmes, el que haya alguien que les dedique su tiempo incondicional. Eso es verdad que nadie sabe el esfuerzo que supone, aunque tiene también muchas satisfacciones, pero el esfuerzo que supone, y mi reconocimiento a la gente que ha seguido después de que empezamos nosotros y que sigue ahora con ese esfuerzo y esa dedicación incondicional. Oh, my world, yeah, oh, my world, oh, my world, yeah. Round my hometown, memories of phrase. Round my hometown, ooh, the people I've made, all the wonders of my world. De la grada, venía muchísima gente, se animaba mucho, se montaban bastantes tanganas o amagos de... Tanganas no. Pero la gente participaba, pues porque la gente estaba, la grada, pues hombre, pues era, como te digo, como era muy familiar todo, pues todos estaban relacionados. Los que venían a vernos, pues o me conocían a mí, o le conocían a Ramón, o conocían a las mujeres, venían las mujeres de no sé quién, las madres de no sé cuántos, entonces claro, pues era como muy familiar, y venían los árbitros a fastidiarnos el domingo por la mañana. Entonces pues no se podía aguantar. Sí, no le hemos sacado los ojos a ninguno y se le han hecho méritos, han hecho méritos. Pero entonces la gente pues se encendía, pues claro, es que nos fastidiaban las mañanas, ¿verdad? Round my hometown.